Hola amigos de La Voz que Clama, hoy vamos a hablar sobre los orígenes del universalismo. Quédate hasta el final del video porque esta es una historia interesante de la cual vamos a sacar varias lecciones para entender precisamente por qué todo lo que nosotros decidimos finalmente va a determinar nuestro destino. ¿Cuáles son los orígenes del universalismo? La primera cita a la que tenemos referencia en cuanto a esto es la que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 1 al 3. En esa cita, Satanás a través de la serpiente le dice a la mujer que nunca van a morir. Sencillamente, si ellos comen del árbol desobedeciendo la orden de Dios, van a llegar a ser como dioses, van a subir a otro nivel. Dios no los iba a destruir, sencillamente los quería asustar para que ellos no tuvieran la oportunidad de que sus ojos fueran abiertos para tener un conocimiento del bien y del mal. Eso fue lo que les quiso decir. Entonces, la primera referencia está en Génesis capítulo 3. Pero hay una posterior muy interesante y es de un señor que fue uno de los padres de la iglesia, considerado por algunos en su tiempo como el genio más prolífico en escribir en la iglesia primitiva, y el señor se llamaba Orígenes, así como lo oyen, Orígenes de Alejandría, o conocido también como Orígenes Adamantius. Este señor vivió entre el año 184 al 253 después de Cristo. Él hizo parte de los cristianos que eran perseguidos por los césares de Roma. Especialmente él tiene la siguiente anécdota: su papá fue decapitado bajo las órdenes del emperador Septimio Severo, y como él estaba muy jovencito, esto fue para él un golpe muy duro. Tenía unos 18 años aproximadamente y él, desesperado, estaba buscando antes que lo martirizaran. Era una persona que se consideraba austera, andaba descalzo, dicen que no comía carne, no tomaba vino, era vegano, es decir, él tenía unas ideas que para su tiempo pues realmente se veía extraño en esa época. Ahora eso no es raro, pero en ese tiempo sí, era muy extraño. Y Orígenes, resulta que cuando él estaba en ese estado de depresión, su mamá lo mandó a estudiar a una escuela, la escuela catequética de Alejandría. Para lo que no sabemos cómo era Alejandría, esta era una ciudad egipcia de origen griego. Fue fundada por Alejandro el Grande y en la antigüedad, en el tiempo del Imperio Romano, era un centro de conocimiento y de cultura quizá mayor, diría yo, incluso que Roma. Allí se concentraban todos los grandes filósofos, los escribas, todos los hombres de saber de la antigüedad, y como era un puerto, allí llegaba gente de todo el mundo conocido, por lo tanto había un intercambio de ideas y de conocimiento muy impresionante. Yo diría más que podía competir con una ciudad como Atenas. Resulta que él creció precisamente en esa ciudad, y como al fin y al cabo era egipcia, allá había una gran biblioteca donde estaba almacenado todo ese conocimiento de la antigüedad. Esa biblioteca se quemó, pero Orígenes tuvo un gran intercambio con todo tipo de personas de todas las religiones conocidas en ese tiempo. Tenía mucho contacto con la gente del paganismo, y fue a través de un amigo de él llamado Ambrosio como él pudo conocer a fondo la filosofía griega, y lo hizo para poder debatir y refutar todos los argumentos del gnosticismo y del paganismo de la época, porque se habían levantado muchas personas que decían ser cristianas, pero realmente eran de origen gnóstico y estaban tratando de introducir ideas muy extrañas dentro de la iglesia, algo así como lo que sucede ahora. Entonces estaban los que dudaban de la humanidad de Cristo y otros de su divinidad, otros de ambas. Este hombre fue un escritor muy prolífico, escribió más de 2000 tratados, y esos tratados eran sobre teología, crítica textual, exégesis, hermenéutica bíblica, homilética. Él escribió de todo. Escribió un libro, una obra que se llamaba La Hexapla,
que se considera una de las primeras traducciones de la Biblia del hebreo al griego, con una tabla comparativa y con un interlineal. Eso era algo muy avanzado para su época, y más cuando ellos hacían todo eso a mano. Era un libro tan grande, pero él tenía muchos enemigos y la iglesia posteriormente lo consideró a él un hereje y mandó a destruir muchos de sus escritos. Pero escribió tantos que a pesar de eso se han conservado 6000 copias aproximadamente de todo lo que él escribió. Orígenes escribió muchas homilías también. Un hombre muy preparado. Él habló de una teoría, lo que se considera la teoría redimitoria o del rescate. La apocatástasis hace referencia precisamente al rescate. Y es que este hombre tenía una particular idea, que yo se las quiero leer directamente de lo que quedó de sus escritos para que ustedes entiendan a qué es lo que hacemos referencia cuando estamos hablando del universalismo. El término apocatástasis viene del griego. Y esa palabra se utiliza en un texto de la Biblia en particular. Está en el libro de Hechos capítulo 3 versículo 21, donde dice el apóstol: para cuando vengan por disposición del Señor los tiempos de refrigerio, y Él envía al mismo Jesucristo que os ha sido anunciado, el cual debe ciertamente mantenerse en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que antiguamente Dios habló por boca de sus santos profetas. Esa palabra restauración acá es la misma apocatástasis. Básicamente lo que decía Orígenes en cuanto a la restauración de todas las cosas era lo siguiente. La explicación de él dice: es propio de la bondad de Dios que se manifieste por la creación y de su inmutabilidad el que cree desde la eternidad. El mundo de los espíritus, entre los que hay que incluir las almas de los hombres, es la primera manifestación o comunicación del Padre llevada a cabo a través del Logos, o sea, de Cristo. Según Orígenes, el Padre en un principio creó muchos espíritus. Todo lo que él hizo al inicio fueron espíritus, a través de Cristo. Dice Orígenes, todos fueron creados ad eterno y todos igualmente perfectos, y como la bondad no les pertenece por naturaleza, tendrán que decidirse a ella mediante el recto uso de su libertad. El abuso de la misma tuvo como resultado la creación del mundo sensible, en el que se encuentra como en lugar de purificación mientras están como presos en cuerpos materiales. Según Orígenes, cuando Dios creó los espíritus, estos tenían obviamente, él hizo todos los seres que creó de inteligencia con la libertad de elección. Entonces acá él trata de explicar que algunos abusaron de esa libertad y ahí fue donde conocieron el mal. Cuando conocieron el mal, entonces Dios lo que hizo fue que los apresó en un cuerpo material. Entonces unos se convirtieron en hombres, otros se convirtieron en demonios y así sucesivamente. Los que perdieron ese estado original porque hicieron una mala elección. Entonces, como abuso de la misma, apareció la creación que nosotros conocemos. Y todos estos espíritus están presos en un cuerpo material, o sea que nosotros somos parte de esos espíritus originales que están presos. ¿Hasta cuándo? Dice él, llegará el día en que todos los espíritus vengan de nuevo a Dios, y aunque tengan que sufrir un fuego purificador, finalmente todos serán salvos y glorificados. Es decir, según Orígenes, estamos presos en este cuerpo hasta que llegue el momento donde finalmente todos vamos a ser salvos, vamos a ser liberados de este cuerpo, o sea, nos convertiremos otra vez en espíritus. Decía un detractor de él, el obispo Demetrio de Alejandría, que le tenía recelo porque este Orígenes era un tremendo escritor y un gran filósofo, realmente le llevaba mucha ventaja intelectualmente. Decía él que Orígenes pensaba que Satanás se iba a convertir. Orígenes desmintió eso. Realmente él decía que eso no era algo que él asegurara, sino que era más como una especulación. Pero después de él hubieron personas que tomaron estas ideas y comenzaron a convertirlas en una creencia particular, que aunque en las primeras épocas de la iglesia cristiana no fueron bien recibidas, vemos como hoy en día están siendo aceptadas.
Finalmente, el rescate o la apocatástasis es sencillamente que Dios nos va a convertir a todos en espíritus. Entonces, según estas ideas, hay varios principios. Primero, que Dios, por su bondad infinita, Él creó unos seres espirituales y un mundo sensible. Que dichos seres, segundo, son la única causa de la existencia del mal en el mundo por el uso que hicieron de la libertad. Lo otro que nos trata de hablar esta idea es que no existe un infierno eterno. En la época de Orígenes ya habían cristianos que tenían cierta idea respecto a la muerte. Tomaron eso del paganismo, de la religión griega, y recordémonos que él vivía en Alejandría y los griegos tenían un concepto muy crudo y muy específico del infierno, del reino del inframundo, el reino de Hades, el dios de la muerte. Pero entonces Orígenes dice, no hay un infierno eterno, no hay un tormento eterno. Dios no puede ser amor. Él no puede decir en la Biblia que no nos va a decir a nosotros que amemos a nuestros enemigos, pero Él viene y destruye con fuego y con ira a todos los que se le oponen. Eso no cabe. Entonces, si eso no encaja con el carácter de Dios, ¿qué debería Él hacer? Tendría que usar el fuego no para destruir, sino para purificar. Y esas ideas son las que están mencionando actualmente en algunos medios cuando se está hablando de este asunto. Entonces, Orígenes presentó estas ideas, fueron rechazadas inicialmente por la Iglesia en el Concilio de Constantinopla del 543, el 553, pero a pesar de eso hubieron hombres que adoptaron y siguieron estas ideas, como Eusebio de Cesarea, Gregorio de Niza, Dídimo el Ciego, Diodoro de Tarso, Teodoro de Mousuestia y muchos hombres que durante el paso de los siglos siguieron con esta idea. Hay varias lecciones que podemos sacar de esta historia de Orígenes. Finalmente él murió porque durante la persecución del emperador Decio hacia el año 250, él fue terriblemente torturado. Y aunque no le lograron dar muerte, no soportó el quebrantamiento de salud que produjeron sus heridas. Este gran hombre de la iglesia primitiva, escritor prolífico, gran pensador y una persona que realmente se está esmerando en escribir y en mantener un testimonio para su tiempo, nos preguntamos por qué pudo haber fallado en algo así, teniendo tanto conocimiento. Esa es una de las lecciones que nosotros debemos aprender, que el conocimiento que tengamos no nos exime de elegir mal. Si nosotros elegimos mal, bien, no es porque tengamos mucho conocimiento, sino sencillamente porque con la luz que tenemos, aceptamos con humildad y sinceridad qué es lo que Dios nos da y queremos seguir ese camino. Pero también podemos elegir mal, y cuando hay mucho conocimiento, siempre existe el peligro precisamente de que nos desviamos porque tenemos gran confianza en nuestras propias ideas. Tal vez eso le pudo haber pasado a él, no lo sabemos. De los escritos que quedan solamente sabemos el testimonio de sus detractores, obviamente, y la idea algo somera en cuanto a que era una especulación de parte de él. Él nunca afirmó eso como si fuera una creencia, una doctrina, pero muchos lo han asumido así. Y así ha llegado a nuestros días. ¿Tú qué piensas en cuanto a eso?